Muy buenos días, estimados oyentes. Mi nombre es Jack Rueda Gil. Yo soy diseñador industrial, ingeniero electrónico, magíster en evaluación y gerencia de proyectos y estudiante del doctorado en ciencias de la educación. Me encuentro adscrito al programa de diseño gráfico en la Universidad de Investigación y Desarrollo y hoy nos acompañan Silvia y John. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Ramírez. Yo soy estudiante de séptimo semestre de diseño gráfico y actualmente trabajo en una empresa de animación. Hola, muy buenos días. Mi nombre es John Acevedo, soy estudiante de octavo semestre y actualmente estoy haciendo las prácticas profesionales. Muy bien, chicos, bienvenidos. Este es nuestro tercer programa sobre costos en producción de diseño e inteligencia artificial. Aunque recuerden que todavía no hemos ingresado con el tema de inteligencia artificial como tal, ya en el próximo programa estaremos hablando de eso. Por ahora, pues estamos introduciendo primero el tema de lo que tiene que ver con cómo se cobra diseño, en qué cosas tenemos en cuenta. Si no han visto los anteriores programas, los invitamos a que los revisen en la página de Facebook de UDI Radio, en las que se encuentran pues cada semana, todos los miércoles a las 7 de la mañana estamos haciendo la presentación del programa. Bueno, pues primero preguntarle a Silvia y a John, ¿qué recursos utilizan cuando crean diseño? ¿Cómo han cobrado diseño? Cuéntenos un poco de la experiencia que han tenido con los clientes a la hora de cobrar, a la hora de establecer un precio. Si le dicen a ustedes, venga, hágame una comisión, hágame un logo, ¿cómo dicen ustedes? ¿Son 100.000, son 200? ¿Qué factores tienen en cuenta? Bueno, yo creo que una de las principales cosas es ver realmente qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Porque muchas veces ellos dicen, no, yo lo que quiero es el logo solamente o ya quiero una identidad visual, pero a veces no hay como claridad realmente en lo que hay. Y pues es muy importante como sentarse a hablar con el cliente y establecer esto, primero que todo, porque pues de esto también va a variar como lo que se va a cobrar. Y la idea obviamente también es que el cliente quede satisfecho y si en el proceso no se aclaró realmente qué es lo que se iba a entregar o qué es lo que se iba a hacer, pues empiezan los cambios, empieza como a alargarse el proceso y ahí es donde se inicia como a aumentar obviamente el costo para uno. Sí, o sea, uno ya empieza a perder dinero cuando el cliente realmente, uno ya ha entregado, no sé, las 3 versiones del logo y el cliente dice, no, pero no me gustó y no se especificó, por ejemplo, cuántos bocetos iban a entregar o etcétera, no sé. Ok. Pues en mi experiencia, bueno, en mi corta experiencia, yo sí he encontrado también problemas parecidos con lo que es los bocetos, pero más que todo es porque primero me gusta saber qué responsabilidad va a tener el proyecto para saber hacia dónde puedo yo enfocar mi gama de precios, porque no es lo mismo cobrarle a un cliente que tiene un negocio pequeñito y solamente está como apenas iniciando, a pues ya alguien que ya ha creado como cierto posicionamiento en la ciudad. Y me pasó con un caso de una tienda que vendían como ropa o accesorios y tipo así, pero la persona que estaba encargada de pues manejarle a la persona dueña, o sea, la administradora, era la que me llamó para el trabajo que necesitaba como una identidad visual. Pero pues yo le dije que si realmente necesitaba un manual de identidad o si solamente necesitaba pues lo básico, porque me estaba hablando más que todo como del logo, como de tipo los colores, como los elementos básicos. Y pues realmente eso no era un manual de identidad. Entonces la persona cuando yo le di el precio del manual de identidad en base a lo que yo pues tuve en cuenta para hacer llegar a ese precio final, pues quedó sorprendida porque me dijo, ay, pero yo no sabía que eso era tanto, está muy caro. Y pues eso es lo que pasa cuando las personas no tienen como primero claridad, lo que decía mi compañera Catalina, sobre lo que realmente se quiere primero llegar a hacer. Entonces hay que tener acuerdo primero sobre si yo voy a hacer un producto de identidad corporativa o solamente voy a hacer los elementos básicos para una identidad. Correcto, bueno, mire, ahí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Lo primero, pues, a resaltar es la educación del cliente y no es propia del diseño, es de todas las profesiones. A los clientes hay que decirles qué se va a obtener y para dónde se va, porque es que cuando usted entra a diseñar, usted tiene unos recursos, ¿sí? Que son el computador, que son una Wacom tal vez, de pronto tienen que pagar luz, tienen un escritorio, sí, hay unos recursos físicos, hay unos que son fijos y son variables y de pronto no tienen clara la diferencia, los invitamos a ver los programas anteriores en los cuales estuvimos hablando de esa diferenciación y algunos que son directos e indirectos. Pero entonces cuando usted
cuando usted va a aterrizarle la propuesta a un cliente, lo que nos decía Silvia, que se trata de decirle al cliente de qué se trata, esos son los primeros pasos para poder uno llegar a un acuerdo, ¿sí? Porque es que si uno no habla con el cliente nunca va a saber qué va a obtener, que fue lo que nos decía John con el manual de identidad corporativa, ¿sí? Y si el cliente no sabe, eso se van a convertir en cambios. Y los cambios, ¿cuánto duran los cambios, por ejemplo? No, pues depende, porque a veces incluso el cliente como no tiene clara la idea de qué es lo que quiere, entonces puede que usted realice un cambio. O sea, le dice, bueno, está bien, yo le hago el cambio, no lo cobró porque no se especificó, digamos, que se iban a cobrar los cambios. Resulta que usted lo cambió y el cliente dice, ay no, o sea, estaba en rojo, pero ahora lo quiero en azul, pero ya me di cuenta que no, que en realidad no eran los colores, era la forma, era el diseño, o sea, a veces entre más cambios le da uno a un cliente, la idea se empieza a perder primero y realmente no, el cliente a veces incluso terminas como diciendo mezcle todo, ¿sí? Y eso tampoco funciona porque eso es más y más trabajo. A mí me pasó que, bueno, a considerar dentro de cómo sacar como cuánto puede costar un diseño o algo, uno realmente tiene que sentarse y revisar cuánto tiempo se va a demorar, o sea, ponerse un tiempo. Porque a mí me pasó, yo tuve la experiencia que a mí me dijeron, en una semana entregué una animación, a mí me dijeron, le pagamos 500, por ejemplo. Y a mí se me hizo como la mega oferta de la vida, o sea, yo dije, uy, 500 en una semana, que yo me demore por ahí 3, 4 días, trabajando normal, pero yo ni siquiera pregunté realmente qué tan complicada iba a estar la animación en ese momento. O sea, yo dije, bueno, será algo sencillo. Yo no especifiqué eso. En el momento en el que tuve que hacerlo, las animaciones eran súper complicadas, o sea, me tocaba era como colorear, delinear, y yo duré toda la semana que si durmiendo 3, 4 horas. Y ahí me di cuenta, yo dije, yo regalé el trabajo, porque Claro. esto era un trabajo que se tenía que cobrar muchísimo más, no solo por la cantidad de trabajo, sino porque solamente daban un plazo de una semana. Y eso es algo que también se tiene que tener en cuenta, o sea, en cuánto tiempo quiere el cliente el diseño. Porque una cosa es decir, uno, tengo 3 días, tengo un mes para hacerlo, y otra cosa es cuando ya están como, lo necesitamos ya. Claro, Catalina. Y es que imagínese que el cliente está esperando algo, pero eso no fue definido antes. Entonces, claro, si usted no llega a la conclusión con el cliente al acuerdo con el cliente antes de iniciar el trabajo, de qué quiere y para dónde va, tantas horas trasnochando, no se duerme y se cobra finalmente barato, que es lo que le pasó a usted. Ese tema de acordar con el cliente, también dentro de los acuerdos llega lo que son los cambios, ¿sí? Porque uno normalmente le dice al cliente, bueno, voy a hacer este trabajo y le recibo 2, 3, 5 cambios. Eso de qué depende del tiempo que uno considere. Y esos cambios están estructurados bajo una revisión de lo que son los costos por hora, ¿sí? Entonces, y yo los invito a los oyentes, oye, ¿ustedes alguna vez han pensado cuánto vale la hora de diseño? Entonces ustedes dirán, no, pero ¿hora de qué? De diseñar logo, de diseñar manual de identidad corporativa, de diseñar videos. ¿Será que tiene alguna diferencia? ¿Usted qué cree? Sí, yo digo que sí. Sí. Porque cuando uno va a trabajar con un producto audiovisual, lógicamente el tiempo se puede hacer incluso más largo que trabajar en un producto como un manual de identidad o trabajar en un flyer. O sea, lo que lleva movimiento, por decirlo así, siempre tiende a ser más complicado por los programas que se tiene que manejar, la pro y la postproducción. Muy bien, y esos serían como los conocimientos que se requieren para llegar a obtener ese producto, ¿cierto? Bueno, los conocimientos hacen parte de un recurso. Un recurso que se debe tener para poder trabajar es saber lo que se va a hacer, ¿cierto? Y eso se logra a través del estudio, a través de la práctica, de la experiencia, y son cosas que influyen en el resultado final que uno le entrega al cliente. Por ejemplo, yo nos hablaba ahorita de los problemas con los bocetos, ¿sí? Y los bocetos son demasiado importantes y es una parte que normalmente en el diseño la ven como es un prediseño, entonces o no se cobra o no espere, vamos a sentarnos en un café a dibujar. Y eso en otras profesiones es una asesoría. Sí. Pero normalmente en el diseño uno dice, ay no, es que tengo que ir para ver si le gusta y si vamos por el mismo camino. No, hay clientes que necesitan una asesoría de diseño. Y una hora de asesoría de diseño vale distinto de una hora de creación, tanto Sí. por los conocimientos como por los recursos que se deben tener, ¿no? Porque es que hablamos también ahorita de la responsabilidad del diseño que se realiza. Si, por ejemplo, una señora de una tienda
necesita un logotipo o una gran empresa necesita un logotipo. Son dos cosas totalmente diferentes y dos responsabilidades totalmente diferentes. ¿Ustedes han diseñado alguna vez para una compañía de mediano tamaño? Sí, pues en mi caso yo diseñé para una empresa grande en Estados Unidos y o sea, los detalles que se tienen que revisar son, o sea, la responsabilidad que hay para reflejar de por sí la identidad que ellos ya tienen es muchísimo más grande. Nosotros tuvimos que hacer una animación y los personajes tenían que tener exactamente el uniforme que las personas usan en la vida real. Entonces, por ejemplo, pasó que uno de nuestros compañeros colocó el logo del lado de la camiseta que no era. Entonces tocó cuadro por cuadro cambiar el logo y colocarlo donde debía ser y que se viera exactamente el logo que tenía la empresa, por ejemplo. Entonces, claro, la responsabilidad del tiempo que tiene eso es mucho más grande, porque no podemos, por ejemplo, colocar otro color o, sí, a, digamos, una empresa más pequeña que a veces incluso no tienen como tan diseñado su identidad y que uno pues ya tiene como más espacio para proponer, para crear, ¿sí? Entonces, Claro, y mire que hay una cosa que toda la gente, o bueno, la mayoría de la gente normalmente piensa y es que, como es una empresa grande, hay que cobrarle más, ¿sí? Pero lo que está intrínseco dentro de ese cobro, lo que no se ve, es esa responsabilidad tan grande que uno tiene, ¿sí? Si usted le diseña a una persona que de pronto tiene una cafetería, que es un negocio pequeño, que la imagen del negocio no va a salir del barrio, posiblemente, ¿cierto? Que se mantenga simplemente en un conjunto. Hombre, hay una responsabilidad muy pequeña comparado a una empresa de Estados Unidos grande que tiene una identidad corporativa, que el logo tiene que estar en el puesto que es porque si no se pierde la identidad o refleja o se afecta el nombre, ¿sí? Entonces, el tamaño de la empresa no es que influya en el precio cuando cobramos diseños, sino en el tiempo, porque es que el tiempo también es un recurso, ¿sí? Si hablamos de recursos, hablamos de recursos físicos o tangibles o intangibles, y el tiempo que yo le dedico a realizar un diseño, pues también influye y la responsabilidad es lo que impacta, pues finalmente en el costo del diseño. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos en unos minutos para retomar, pues ya cómo se puede aplicar la metodología o la estructura de recursos en el costo de producción en diseño. Ya nos vemos. Bueno, muy buenos días para todos, nos encontramos de vuelta y pues para esta segunda parte quisiera preguntarles si ustedes alguna vez han trabajado con productos impresos. En mi caso sí, sí he trabajado para productos impresos, sobre todo lo que es campaña política y volantes, puro estar ahí volanteando
Pero pues ha sido complicado, pues por decirlo así, porque hay muchas cosas que a uno en la universidad no le enseñan al inicio cuando uno necesita saber ese tipo de cosas sobre impresión. Porque pues uno cree que imprimir solamente es como hacer el documento, mandarlo en PDF y ya, y lo demás lo arregla el impresor. Pero en realidad no es así porque las litografías suelen ser como muy exigentes cuando requieren cierto tipo de documentos y ellos tienen ciertas especificaciones para que el documento salga como se debe imprimir y uno como diseñador también tiene que mandar el documento en la forma apropiada para que ellos puedan hacer ese proceso y así ninguno pues pierda tiempo y no haya un sobrecosto. Correcto. Y es que cuando se trata de productos impresos, normalmente el diseñador lo que hace es, bueno, yo voy a cobrar por mi diseño, por ejemplo, 500.000 pesos. Los necesita impresos, entonces los volantes me valen 80.000, entonces 580. Y es una cuenta rápida que la mayoría de gente hace y no está teniendo en cuenta los posibles errores en impresión que haya, porque es que cuando entramos a trabajar en materia prima, nosotros también vamos a tener cambios en diseño, porque muchas veces puede que el color que se vea en el producto impreso no sea imaginemos por ejemplo la empresa de Estados Unidos, ¿cierto? Que nos da el ejemplo Catalina ahorita, y entonces, no, pues digamos que también les encargaron, no sé, un diseño de camisa, y la camisa no llega a salir, ¿usted qué cree que pase? Por ejemplo, si los colores del hilo con los que bordaron no son los adecuados. No, pues ahí sí tocaría hacerles el cambio, porque cuando ya existe, bueno, esta identidad corporativa, por lo menos los colores son algo fundamental. O sea, yo no puedo decirle al cliente, no, no importa que el celeste haya quedado azul oscuro, por ejemplo, porque ya no funciona, esa ya no es la cara de la empresa. Entonces, pues yo he hecho ya cosas más pequeñitas con respecto a cosas impresas. Y sí, a veces uno no tiene como en cuenta, digamos, bueno, aquí me lo hacen más barato, pero entonces resulta que la impresión me salió con un montón de rayas. Entonces ya ahí está, uno ya perdió dinero, no está como haciendo el ahorro, sino que está perdiendo. Correcto. Y así como en los productos impresos, digamos, influye el color para la identidad corporativa, también influye la máquina que están utilizando para imprimir. Y de pronto los recursos como el papel, como si el papel es económico, es barato, o si es un papel de más alta calidad, pues va a tener una mejor apreciación. Porque es que los recursos no es solamente las cosas con las que yo trabajo, sino todo lo que permite que se logre el diseño que el cliente necesita. Que todo está amarrado a la responsabilidad, y yo los invito a que consideren que si ustedes les están pidiendo productos impresos, hay una mayor responsabilidad para entregar el color que es, y eso tiene que impactar también en el tiempo que usted le va a dedicar al cliente para ir allá a la litografía o donde les imprimen, y que allá les impriman el color que es. Tienen que haber unas pruebas de diseño, tienen que comprobarse con un densitómetro la calidad del color y el tipo de color que el cliente necesita, que es acorde. De hecho, se supo en una campaña publicitaria, de una campaña política, perdón, que los productos impresos no cumplían con el color de la campaña y les mandaron a cambiar todo, ya después de haber impreso, por no haber hecho pruebas de impresión. Y eso ya es perder dinero. ¿Quién Claro. pierde ahí? ¿Quién pierde ahí? Imaginen que ustedes fueran los que los contrataron. No, ahí le toca al diseñador. Y esos son parte de los acuerdos que se llegan con el cliente, que pues también finalmente hacen parte de la responsabilidad. ¿Ustedes han alguna vez tratado de sacar el precio por producto? Por ejemplo, si yo le dijera, ¿cuánto me cobra por hacer este video? ¿Cuál sería la primera pregunta que ustedes me harían? Pues yo diría que qué tipo, o sea, a qué clase de personas va dirigido, o sea, al público, cuántas personas lo van a ver o dónde se va a poner el video, si se va a poner, no sé, en una de las pantallas que hay por la 27, que es un lugar muy concurrido por personas, Perfecto. o... Ujú. ujú. Listo, estas variables están bien. Digamos que definimos, no, bueno, es un video de camiseta, va para jóvenes, vamos a ponerlo en una campaña, en una pantalla digital, la que está en la autopista, por ejemplo. Y listo, digamos, definimos todos los parámetros. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Yo ¿Usted creo considera? que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuánto va a durar el video, Perfecto. Y vea, la ¿sí? duración, ¿por qué influye la duración? Porque puede ser más o menos trabajo. No es lo mismo dedicarle uno, digamos, tiempo de edición de un video de 1 minuto, 30 segundos, un reel de Instagram, a, por ejemplo, no sé, un video de 15 minutos, que uno tiene que considerar que hay mucho material de edición, que uno, hay que revisarlo primero para ver con qué se puede trabajar, y dos, pues hay que ponerse, digamos, a hacer toda esta cuestión de producción, de cuál es el mensaje que se quiere enviar, bueno,
cómo se va a organizar, o sea, son un montón de cosas que realmente uno tiene que considerar, ¿no? Y todas esas variables se pueden traducir en recursos. Es decir, lo requiero el video, por ejemplo, que sea animado. Ah, estamos hablando de un tipo distinto de recursos a que si toca hacer una grabación, una producción, con todos la iluminación, con las cámaras, con la postproducción y todos los elementos para que el video finalmente dure, no sé, 15 segundos, pero cada segundo de video sería muy difícil de tasar, ¿cierto? Sí. Y hay algo muy curioso que, bueno, lo vimos en una clase en la de costos, que uno a veces no tiene como en cuenta, digamos, dentro de los gastos fijos, por ejemplo, el computador, que es algo primordial. Yo sé que uno hace como la inversión, digamos, en la tableta, en estas cosas, pero cuando uno tiene un computador que funciona, o sea, el tiempo que uno se ahorra haciendo, digamos, una edición de video o exportando algún archivo, es muchísimo. No es lo mismo decir yo me voy a sentar 2 horas a hacer un trabajo que podía sacar en media hora, por ejemplo. Y eso ya es algo que es porque la herramienta que uno tiene para trabajar realmente no permite como desarrollarlo fácilmente. Y otra cosa es como los softwares que uno utiliza, porque si yo le voy a hacer un diseño o un video o un logo a, no sé, como decía usted, a una persona de la cafetería, pues ellos a mí no me van a pedir licencias. Pero si yo trabajo con una empresa que ya está, pues es una empresa o sea, más formal, ellos sí requieren la licencia y es algo que también se tiene que cobrar porque ya las licencias son más costosas. Y acá pues se acostumbra mucho a trabajar uno, digamos, con los cracks y todo eso. Ujú. Pero cuando ya toca pagar eso, pues ya eso es algo que se tiene que sumar también, o sea, dentro de los costos que tiene como el producto. Claro, Catalina, y mire para los oyentes un ejemplo muy sencillo. Cuando usted toma un taxi, ¿sí? El taxista le cobra pues, un precio. ¿Qué le está cobrando en ese precio? La gasolina, pues sí, el combustible, el salario de él, y le está cobrando el desgaste del carro. Eso es algo que llama la depreciación. Le está cobrando el desgaste de las llantas, el uso del carro, aceite, mantenimientos, todo eso va incluido ahí. Y uno puede parecerle al principio pues una tarea titánica. No, vamos a establecer cuánto vale una hora perdón, cuánto vale un segundo de hacer un video, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese momento uno lo pregunta y uno dice, no sé, un segundo, ¿cuánto valdría un segundo, John? Pues yo creo que hay que tener en cuenta también las variables como la luz y si uno está, pues si uno tiene una tarjeta gráfica o de video muy potente, también hay que tener en cuenta que mientras se está renderizando el video, esos segundos van a ser fundamentales porque ahí es donde se consume muchísimo más la energía y eso también influye dentro del costo. Exacto. Entonces, démonos cuenta que estamos ahora sí individualizando todas las partes de los recursos que hacen parte de cobrar diseño, ¿sí? Estamos hablando de energía, estamos hablando de computador, de un computador más potente va a valer más, ¿cierto? Si yo tengo un computador de menor capacidad, el video se va a demorar más haciéndose, ¿sí? Y lo mismo pasa con las máquinas. Si hay una máquina de mejor calidad, voy a tener un mejor producto. Si hay una máquina de menos calidad, un peor producto. Y en equivalencia es el precio, ¿cierto? Estamos hablando de transportes, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salarios, ¿sí? Entonces, la invitación es que cuando ustedes vayan a determinar un precio, que a partir de los recursos que se requieren, sean variables o fijos, sean directos o indirectos, pues consideren todos los elementos e individualícenlos a la unidad de medida que les están pidiendo. Si yo les dijera, ay, venga, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo les dijera, venga, necesito diseñar una imagen para poner en las paredes ¿qué? De una tienda de ropa, sin que se convierta en un diseño de interiores, ¿sí? Si no solamente necesito la imagen para mandarla a plasmar ahí o a imprimir y a ponerla como un backing o con algún elemento decorativo, ¿ustedes qué dirían? ¿Por metro cuadrado? ¿Cómo arranca uno a cobrar el diseño ahí? Pues yo pienso que sería como primero pues la cantidad de imágenes y la cantidad de tiendas que haya pues de esa persona, ¿no? Porque pues no es lo mismo tener una tienda que está en todo el país a tener una sola tienda en la ciudad de Bucaramanga, por así decirlo. Y también qué tan conocido es ese lugar. O sea, como si es una tienda que ya tiene posicionamiento, o si es una tienda que recién está abriendo. Ahí sí tendría mucho en cuenta como la cantidad de personas que van a ver mi diseño. Perfecto, y arrancamos con la responsabilidad de la empresa, ¿cierto? Conocer al cliente es importante para poder establecer el precio del producto.
Listo. Entonces, listo. Arrancamos con el conocimiento de la empresa. Otra de las cosas que sería importante sería, por ejemplo, el estilo de diseño, ¿no? También mirar pues realmente qué proceso quiere llevar el cliente, porque lo que le decía, hay veces el cliente piensa que quiere algo, digamos, no, yo solo quiero, le dicen, no, yo solo quiero poner una imagen, por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, eso es rapidito, una imagen, hay que preguntarse, bueno, yo tengo que ir a tomar la foto, en ese caso también hay que considerar que pues hay que tener cámara, la iluminación, entonces no, yo tengo la imagen, pero entonces hay que ver si realmente para el tamaño que el cliente está necesitando la imagen funciona, porque si yo le digo, bueno, está bien, yo se la saco así como salga, pues obviamente a veces si queda pixelado y dicen, no, pero es que eso quedó feo, entonces fue porque ustedes trataron mal el archivo, porque, o sea, empiezan como a decir como de pronto tal vez fue error de uno, pero pues uno es el que tiene que obviamente revisar si realmente eso funciona, porque a fin de cuentas uno es la persona que sabe cómo es como el procedimiento, el funcionamiento, y también hay que considerar pues la impresión, ¿no? ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuál es el costo de la impresión? Si va a ser solamente para una tienda, como decía John, si ya va a ser para diferentes tiendas. O, por ejemplo, también, bueno, también hay que mirar el costo de las pruebas de impresión, como decía usted, porque puede que yo lo saque, porque acá me dieron tal precio, y entonces revise la imagen y resulta que no es el color de la ropa. Y eso también es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta en la fotografía, que realmente refleje los colores y las características correctas del producto. Muy bien, y estamos hablando, todo lo que usted acaba de mencionar, estamos hablando del alcance, hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que quiere el cliente, las pruebas de impresión y lo que hemos estado pues hablando hoy. Entonces, bueno, la invitación hoy y lo que me gustaría pues que se llevaran los oyentes es algo que en proyectos se conoce como la triple restricción, ¿sí? La triple restricción es un triángulo en el que se enmarca los tres ejes que definen cualquier costo, que es el tiempo, los recursos y el alcance, ¿sí? El tiempo se establece en cuánto tiempo tengo para hacer el proyecto, para cuándo lo necesita el cliente, ¿sí? Y si, digamos, si lo necesita para hoy, bueno, contrato 50 personas de inmediato y va a ser un costo mayor que si lo necesita para dentro de un mes, bueno, yo lo puedo hacer de todos los días de a una hora y va a ser más barato, sí, porque el tiempo influye. El alcance, que es definir hasta dónde vamos a llegar, y los recursos de los que se disponen, no solamente el dinero que tiene el cliente para pagar, sino yo qué recursos tengo para cobrar. Entonces, pues la invitación, dejarlos con esa perspectiva, la triple restricción, para que la consideren cuando una persona pues les pida un precio de diseño. ¿Listo? Chicos, muchas gracias por haber venido, por haber participado. Espero que haya sido de su agrado. Sí, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, profe, por habernos permitido estar acá. Vale, con gusto. Y pues estaremos viéndonos la próxima semana. Ya vamos a iniciar en el próximo programa con las herramientas basadas en inteligencia artificial para producir diseño. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es la inteligencia artificial, cómo se maneja, cómo se utiliza, y pues vamos a estar introduciendo este tema en el próximo programa. Muchas gracias por haber estado y que tengan un feliz día. Chao, chicos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.